Nosotros ahora vamos a cambiar de tema porque queremos hacer un recorrido por la historia, por nuestro patrimonio, pero por nuestro patrimonio arquitectónico. Y ya nos hemos quedado bastante por acá en la provincia de Concepción, ¿cierto? Recorriendo las poblaciones. Queremos recorrer otros lugares de la región del Biobío, como por ejemplo Los Ángeles. Luis de Almendral nos trae hoy día un nuevo paseo por la nostalgia, un nuevo paseo por la historia. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿y ustedes, chiquillos, qué tal? ¿Cómo está partiendo la semana? Bien, también, pues contentos por ir a la provincia del Biobío. A mí me ha tocado la oportunidad de trabajar en Los Ángeles, conocí algunos sectores. Hay mucha historia dentro del centro de Los Ángeles. Qué increíble eso, barrios emblemáticos. Muchísima historia justamente en Los Ángeles. Es una ciudad que tiene una riqueza enorme, la capital de la provincia de Biobío, y justamente producto, bueno, tanto de terremotos y otras transformaciones, hoy en día nos encontramos con una sumatoria arquitectónica realmente notable, desde edificios muy antiguos, anteriores al terremoto del 39 y digamos 60 incluso, y también arquitectura moderna, construida en la década del 40, 50, 60 y 70, que vale la pena conocer también. Claro, y además que hay algunos arquitectos por ahí de renombre, otros quizás no tan conocidos, que podemos tener hoy día la oportunidad, ¿cierto?, de adentrarnos en su trabajo. Así que empecemos, ¿te parece, Luis? Por supuesto que sí, claro, la ciudad de Los Ángeles en realidad ha tenido varias transformaciones a lo largo del tiempo, y es importante también destacar aquellos edificios que ya lamentablemente ya no están, que de algún modo también fueron parte del paisaje urbano de esta ciudad y que por efecto de los terremotos u otras situaciones simplemente desaparecieron, como por ejemplo la Intendencia Antigua. La Intendencia Antigua, que se encontraba en una de las tantas esquinas de la Plaza de Armas de Los Ángeles, donde actualmente se encuentra el Hotel Mariscal Alcázar. ¡Qué linda! Sí, muy bella la construcción. Y poco cable había en esa época. Se pueden ver. Sí, es verdad, es verdad. Y estamos hablando de este tipo de arquitectura bastante con influencia neoclásica, imponente, si se dan cuenta, una arquitectura prácticamente monumental. Y en ese sentido era parte también de las políticas públicas de estos grandes edificios que se construían en aquel entonces. Grandes construcciones, en algunos casos encargadas por Ministerio de Obras Públicas, en otros casos destinadas a edificios también tanto educacionales como institucionales. Estas fotografías, junto a otras que vamos a ver, son del archivo fotográfico de la Dirección de Arquitectura del MOP, de hecho. Y son un valioso testimonio fotográfico, un tesoro gráfico de varias ciudades, incluyendo Concepción, Chillán y por supuesto Los Ángeles, una ciudad realmente maravillosa desde un punto de vista histórico. Qué belleza. Antes parece que los edificios de gobierno tenían otro toque, ¿ah? Lo vimos acá también en Concepción, particularmente con la ex intendencia, lo que hoy día es el edificio del gobierno, bueno, que está quemado lamentablemente, ¿cierto? Todo se ha trasladado al barrio cívico, pero este ejemplo que tú nos estás dando es como para hacernos una idea, ¿verdad?, de cómo era Los Ángeles histórico. Claro, este es un ejemplo, digamos, de la arquitectura neoclásica, todo lo que ocurrió en la arquitectura nacional en general antes del terremoto del 39, que tuvo sus manifestaciones en la ciudad de Los Ángeles. O sea, un edificio, fíjense, con una torre en el centro, o sea, en la esquina, marcando como un centro junto a otras dos alas laterales, totalmente influenciado por esta arquitectura europea, muy afrancesado también. Y era alto. Bastante imponente. Era alto, porque estábamos viendo imágenes, la comparación de las personas, a propósito que hablas tú que es imponente, se ve gigante. Claro, o sea, de hecho es una arquitectura monumental. El neoclásico en general brindó edificios realmente colosales en varias ciudades del país, y principalmente edificios públicos como la Intendencia. O sea, estamos hablando de una arquitectura bastante grande. Imagínate, hoy ese edificio tenía 2 o 3 pisos y hoy en día podrían ser fácilmente 6. Claro, mira, es que si podemos mostrar de nuevo la imagen, señor director, para ver la diferencia entre las personas, porque no es como hoy un edificio, porque aquí vemos un edificio, claro, de 3 pisos, pero es mucho más, pues mira las personas, con suerte llegan a la ventana. Es verdad, si eso suele pasar. De hecho, mira, a mí, bueno, siempre me acuerdo de una señora que me comentaba que su casa era muy alta y su papá decía que no importa si el espacio es chico, lo importante es que sea alta la casa. Entonces, claro, eso parte un poco de la manera de construir en aquel entonces. Hoy, claro, que como uno puede temperar esas casas, eso es lo difícil con los techos tan altos. Pero esta construcción, a pesar de ser tan monumental y tan bonita, preciosa, hermosa, parece que no resistió mucho.
No, el terremoto del 39 implicó su demolición y después en la década del 40 y 50 aparecen otros edificios, específicamente en esa esquina aparece el edificio Mariscal Alcázar, el Hotel Mariscal Alcázar, una obra de la arquitecta María Cristina Suazo, un edificio muy moderno, muy interesante también, parte del patrimonio arquitectónico de Los Ángeles que podemos hablar después, porque eso es ya otra fase en la historia angelina, pero que de algún modo también nos da cuenta de esta nueva arquitectura que va apareciendo en la ciudad y ojo, la obra hecha por María Cristina Suazo, una de las primeras mujeres arquitectas de Chile y que además fue directora de obras de la ciudad de Los Ángeles. Muy importante ella. Buenísimo. ¿Y esto está? ¿Esta imagen? Eso que ustedes ven ahí es algo totalmente diferente. También está frente a la Plaza de Armas. Estaría, digamos, está en la esquina de Valdivia con la Plaza de Armas. Este es el edificio de internado, el antiguo internado de Los Ángeles, un edificio que todavía existe, que está siendo transformado, creo que ya está listo incluso, o sea, debe estar en la fase de terminaciones de lo que va a ser la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles. Un edificio realmente fantástico, construido desde 1912 por Leonello Botacci, que fue el arquitecto, y que ha pasado por múltiples transformaciones. Los terremotos han implicado demoliciones parciales, que se cae una parte, que se cae otra, y además la aparición de otros volúmenes, como en el fondo, un volumen moderno espectacular, que fue construido después de los años 40 por una escalera caracol que es bien característica. Este edificio es realmente impresionante porque es de grandes proporciones, un edificio educacional, ¿cierto? También de arquitectura neoclásica, pero que sigue estando presente en el imaginario de la ciudad de Los Ángeles. Sí, tío Luis, ¿le puedo hacer una pregunta técnica? Adelante. Los Ángeles tiene una plaza, su plaza principal, que es bastante angosta, bastante cerradita. A diferencia, por ejemplo, la de la Independencia en Concepción, la de Chillán, la Plaza de Armas también. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque las ciudades se conformaron primero como pequeñitas y después fueron creciendo en explosión? ¿O porque simplemente el espacio que hicieron era pequeñito para la plaza? No, mira, la configuración de la plaza es así. Y de hecho la plaza de Los Ángeles, no sé si es como relaciona a tu pregunta, pero la plaza de Los Ángeles tiene una singularidad bien especial que tiene muchos niveles. No es una plaza que digamos esté plana, sino que tiene muchos ascensos y descensos, producto también de la geografía, de la pendiente, y al mismo tiempo la configuración que tiene es bien especial porque tiene muchos árboles, tiene muchos espacios de jardines, tiene muchos elementos dentro de ella, entonces igual hace que la plaza uno se sienta un poquito más quizás acogido o con mayor cantidad de elementos para poder no sé, pues sentarse, árboles, digamos, cosas que usualmente las plazas principales ya no tienen, porque usualmente las plazas principales ya se están despojando de ese tipo de elementos, haciendo plazas duras, como pasó con Concepción, que ya no tiene tantos árboles como antes, ya no tiene tantas bancas como antes, y van cambiando, digamos, a través del tiempo. No, una pena ver cuando van sacando los arbolitos, es triste. Algunos porque se enferman, otros por también diseño, ¿cierto? Sí. Hay plazas muy lindas en varias ciudades de Chile, ¿sí? Así como tanto aquí en la 8ª región como en la 9ª, o en la región de Ñuble también hay plazas realmente preciosas. La plaza de Angol, por ejemplo, es súper linda. La plaza de Los Ángeles, a mí me gusta mucho la plaza de Los Ángeles, creo que es muy bonita porque además tiene unos como tipo parrones, ¿me entienden? Así, tipo arcos, que uno puede caminar también, pasar por debajo. Es realmente bellísima. Podríamos hablar un día de las plazas, Luis, porque en el norte de nuestro país las plazas son muy distintas que acá en el sur. O sea, obviamente hay algunos que tienen poca facilidad de tener árboles, pero en su estructura son como bastante frías hacia el norte en comparación hacia el sur. Tengo esa sensación. Podríamos conversar. Me encanta el tema, sí. Hay plazas muy singulares, la de Ancud, por ejemplo, que está en pendiente, entonces está de verdad en una pendiente esa plaza. Ya, dejémoslo pendiente entonces. Sí, me encanta. Ya. Me encanta, quedó amarradito el tema de las plazas entonces. Y nosotros queremos seguir conociendo Los Ángeles, po. Después vamos a tener que ver también la Plaza de Los Ángeles en detalle. Ya. No puede faltar en el espacio. Pero nos vamos a la Casa de los Girasoles. ¿Girasoles que tiene dónde? Cuéntanos, Luis. Se le llama Casa de los Girasoles a esta casa, muy sencilla, digamos, una casa típica de los años 20 posiblemente, ubicada en calle Mendoza, una de las calles céntricas de la comuna de Los Ángeles, y además de contar con este lenguaje neoclásico nuevamente, si se dan cuenta, las ventanas tienen un leve arco, tiene decoraciones bien casi grecorromanas para que la gente un poco entienda en la casa lo que es el neoclásico, pero además
la incorporación de estas flores que están en la parte superior, coronando la fachada, fíjense, que es de verdad un jardín de girasoles que quedó impreso en esta construcción. Es realmente bellísima esta casa. Sí, ahí estamos revisando imágenes, el detalle, el color también sí, muy típico. Luis, estas casas cuando se venden, ¿el valor va en la infraestructura, en la historia, en este decorado, o simplemente el terreno el que vale y el lugar donde esté instalado? El terreno, absolutamente. El terreno, o sea, estamos hablando de, qué buena pregunta, Luis, estamos hablando de casas muy antiguas, pero que tienen un terreno bastante interesante para hacer inversiones, porque son terrenos gigantescos. 40, 50 metros de fondo, es un terreno bastante grande, entonces de algún modo lo que importa más es los metros cuadrados de superficie, por sobre la arquitectura, que en algunos casos, salvo que la persona que vaya a comprar un terreno así y construya algo, quiera conservar la casa, o conservar la fachada, o mantener y resguardar la historia de la arquitectura. Pero nos hemos dado cuenta a través del tiempo que la gente prefiere demoler. Es que ¿por qué te lo pregunto? Porque estas casas son bastante caras, porque claro, tienen terrenos grandes, donde las personas comunes y corrientes para vivir no les alcanza, entonces lamentablemente llega al alcance de las grandes empresas que la echan abajo para instalar edificios. Porque para una persona común y corriente que quiera postular un subsidio, que tenga su platita ahorrada, para vivir, por ejemplo, sale muy caro. Muy caro, pero además, Luis, tienes que pensar que, mira, cuando hicieron estas casas, sea en Los Ángeles, sea en Concepción, no existían esas dinámicas de mercado de suelo, claro, ¿cierto? Claro. Cosas de ese tipo, o sea, era una época diferente, no existían esas normas económicas que están dictando hoy en día el desarrollo de la ciudad, por lo tanto, claramente era otra época, incluso la forma de vivir era totalmente distinta. O sea, estas casas que tienen de especial también, la Casa de los Girasoles, como muchas otras de Los Ángeles, porque ojo, así como está esta casita de los girasoles, hay muchas otras casas de similar configuración y similar característica neoclásica en Los Ángeles, casas muy amplias, con corredor, con habitaciones interiores a lo largo, ¿cierto? Con los dormitorios hacia afuera, patio interior, patio de luz. Que prácticamente puedes tener una quinta dentro. Esta construcción, claro, tú la conoces por dentro, solamente estamos viendo los detalles por fuera, porque sería interesante saber si adentro hay un patio interior. Es muy probable que sí. Y que el paño que ocupa la casa sea bastante grande. Por eso el temor también a que llegue alguna inmobiliaria, como ya lo hemos visto en tantas otras ocasiones, ¿cierto? Compre el terreno y se pierda esto que es maravilloso y que hoy día ya no se da. No creo que haya muchas construcciones modernas en las que se den el tiempo, o no sé si el lujo quizás, de tener este tipo de detalles como este jardín de girasoles maravilloso. De hecho, un televidente justamente me escribió, aprovecho de mandarle saludos a don Sergio, muchas gracias por su mensaje, que nos dice que ojalá que ninguna inmobiliaria se apropie de estas casas que son viejas y que son maravillosas. Cierto, Cami, mira, y sabes que lo que tú dices es muy importante, esto es la singularidad. Esta casa, claro, podemos hablar que hay muchas casas neoclásicas construidas entre 1910 a 1930, pero esta es única, o sea, esta tiene giras, esto es un trabajo artesanal que hay detrás, que hace que la fachada de esta casa sea totalmente única dentro de Los Ángeles y dentro de la región también. O sea, y aparte es un patrimonio arquitectónico que de verdad está en peligro, o sea, es frágil, ya ha aguantado 3 terremotos importantes, 39, 60, 2010, y aún está presente en el imaginario de una ciudad como Los Ángeles. Por lo tanto, es justamente pertinente conservarlo. Sí, qué importante eso, y el detalle también que estamos revisando, Luis, donde hay intención, hay tiempo, hay trabajo, hay dedicación, lo que hoy día al parecer al construir una casa o un edificio no va mucho. Exactamente. ¿Y esta puerta, Luis? ¡Uy, qué bella! Mira, esa puerta, preferí mostrar la puerta y no la casa, porque la casa lamentablemente está llena de letreros y está muy transformada. En Calle Almagro, frente a un gran supermercado que hay ahí, se encuentra esta puertecita que a mí me encanta. ¿Sabes? Que cada vez que voy a Los Ángeles la paso a ver. Muy linda. Porque es preciosa. Porque aquí estamos hablando ya de un nuevo lenguaje arquitectónico. También nos encontramos en los años 20 aproximadamente, pero ya es más asociado al Art Nouveau, al igual que la Casa de los Girasoles. Aquí quiere decir el Art Nouveau, el arte nuevo. El Art Nouveau fue una manifestación arquitectónica que tuvo como objeto incorporar la naturaleza. O sea,
enredaderas, flores, serpientes, animales, cosas bien también sinuosas, sensuales, muchas curvas también presentes. ¿es una Y aquí esta serpiente, Luis? puerta, es que es muy abstracto, puede ser una serpiente como puede ser quizá una enredadera o algo así, pero el detalle es realmente bellísimo, o sea, el trabajo detallado de esa puerta es magnífico. Mira, yo lo vi y vi serpientes y considero que, bueno, esto es súper personal, yo la encuentro hermosa. Sí, está bonita. Encuentro que adornan cualquier lugar por sí misma en su belleza tan exótica. Pero qué lindo este trabajo en madera, da la impresión que fuera madera nativa, ¿o no, Luis? Sí, por supuesto, gran parte de la madera que se ocupaba en aquel entonces, aquí en esta zona por lo menos, es madera nativa. Roble, por ejemplo, raulí, son las maderas que se ocupaban usualmente para hacer este tipo de detalles, también para las vigas y la construcción en general. Pero esta puerta realmente es bellísima, o sea, yo dije, tiene que estar esta sí. en esta como continúa la línea también ahí, no, a pesar de que aparecen los marcos de la madera, continúa y no, es precioso, pero en honor también a la defensa de que por qué no se ve esto tan seguido. También uno se pone a pensar de inmediato, y a mí, a ver, lo segundo que se me vino, lo primero que era bellísimo, lo segundo, aquí me rompen el vidrio y entran a mi casa fácilmente. Es lo que tenemos que pensar hoy día también en la seguridad. Bueno, hay que pensar también, sumado a lo que dice Luis, que estas puertas eran parte de mamparas, o sea, antiguamente la casa tenía una mampara. Y después la puerta de entrada. Ah, claro. La puerta principal y está en la segunda puerta. Entonces igual estaba toda esa dinámica, que usualmente la segunda puerta era cristalada, y tenía todo este detalle ornamental, marcos preciosos. Bueno, ese es otro tema importante, puertas. Nunca hemos hablado de puertas. Sí, puertas, que es interesante porque también eso habla mucho como de la personalidad de cada una de las construcciones. Segundo tema anotado, entonces vamos con la plaza, después vamos con las puertas. Oye, y a todo esto de puertas, para instalar la puerta siempre hay que ir a comprar el cosito que va encajado en la cosa. El coso. El coso, sí, porque tiene que ir ahí en el cosito. ¿Y dónde encuentra uno de esos? En la ferretería. En la ferretería. En la casa del cosito. En la casa del cosito, justamente, y en Los Ángeles, justamente también en Calle Almagro, nos encontramos con la ferretería El Martillo. Que está ubicado en un edificio antiquísimo, y que aquí encontramos una cosa bien interesante, que es la sumatoria de cosas, o sea, nuevamente las cosas. Tenemos el edificio antiguo, en este caso un edificio que también, bueno, está modificado producto del paso del tiempo, y que se entiende que tiene rasgos neoclásicos originales, en algún momento se fue perdiéndolos quizá, pero además es ese letrero de martillo que tiene, ese martillo colgando que es tan característico, que ya es parte también de la imagen de ese sector céntrico de Los Ángeles, o sea, un edificio muy grande, muy amplio, muy, digamos, parte de esos comercios antiguos, pero además está este otro tema anecdótico, ¿cierto?, del martillito que está al medio, decorado. Claro. Y no se ha caído, ¿no? Y no se ha caído. ¿Y de qué era? ¿O de qué es? ¿De cemento? Es como de metal, ¿sabes qué? Nunca me he detenido a ver material, pero parece que son placas metálicas. No debe ser muy pesado, seguro, para poder estar ahí colgando, porque da la impresión que está enganchado a ese pequeño balconcito, ¿no? Según yo, está enganchado a los cables que están ahí. No. Bueno, los cables, oye. Los cables siempre son un tema. Está pero enganchado además al vean el balcón. edificio. Un poco lo que decía Luis anteriormente, la altura en este caso. Es realmente impresionante la altura de la ferretería del Martillo, son solamente 2 pisos. Y altísimos. Sí. Para poder guardar todos los cosos y todos los cositos adentro también. La casa del coso. Todos los cosos, sí. En la ferretería El Martillo. ¿Y esta de qué año está? ¿Y está con el mismo martillo desde siempre? ¿O eso se lo añadieron después? Si alguien pudiese comentar o hacer si sabe más o menos la historia de ese martillo, sería bastante bueno. Yo sé que la era un ferretería desatornillador, dicen. No, mentira. No. Yo sé que la ferretería es antigua como tienda, pero la presencia de ese martillo ornamental, ahí habría que saber bien el año exacto de cuándo lo instalaron. Qué lindo. Bueno, y pueden escribir. le da toques también a los barrios eso, los identifica. Mira, al lado del martillo vivo yo, o al frente del martillo. Hoy nos Sí, juntamos de hecho, un punto de referencia. todo el rato, pues si uno va buscando esos puntos dentro de las ciudades para poder juntarse o qué sé yo. Cambiamos de imagen, Luis. Nos fuimos al edificio Bernardo Higgins.
Al edificio Bernardo Higgins, claro. Hay antes de cerrar con el martillo está justo frente al paseo Ronald Ram, que es un paseo precioso que está en pleno centro de Los Ángeles. Muy cerca también de la Plaza de Armas, y en otra esquina de la plaza nos encontramos con el edificio Libertador Bernardo Higgins, donde estuvo por mucho tiempo el Museo de la Alta Frontera también. Y acá entramos a un nuevo lenguaje arquitectónico ya en los años 30. Los años 30 fue la época del Art Deco. Este lenguaje arquitectónico manifestado principalmente por la geometrización de las formas, todo muy con zigzag, con cosas bien dentadas, mucho relieve, mucha forma abstracta. Ya no hay tanta decoración, fíjense, como los edificios antiguos que vimos en las primeras fotos. Es mucho más sencillo, pero no por ello menos importante. ¿Y quién hizo este edificio? Fue el arquitecto Nivaldo Álamos, un arquitecto que dejó una huella imborrable en Los Ángeles. Hay muchas obras de él de los años 30 y 40 y 50, y en este caso particular nos damos cuenta ya de una potencial modernización de la arquitectura, pero en los años 30. Oye, Luis, que le den la municipalidad a un arquitecto, ¿es algo fundamental, un hito importante, si es que no sustancial dentro de la carrera de un arquitecto o arquitecta? Sí, por supuesto. Y en el caso particular de Los Ángeles, bien bonito lo que pasó. Bueno, la municipalidad fue un proyecto de Nivaldo Álamos, y quien ha trabajado mucho la obra de él y lo ha estudiado muchísimo. Y de hecho yo le doy crédito porque gracias a esa persona sabemos quién es Nivaldo Álamos. Es el arquitecto Osvaldo Cáceres, quien hemos hablado varias veces de él porque dejó una huella gigantesca en Concepción, pero él vive en Los Ángeles. Y estando en Los Ángeles, él estudió la obra de estos arquitectos, como Nivaldo Álamos, y además Osvaldo Cáceres es coautor de la actual municipalidad de Los Ángeles. ¿Y por qué? Bueno, en realidad siempre te hago la misma pregunta, Luis, pero siempre me nace la misma. ¿Por qué hoy día todo es tan uniforme, todo igual, como que no hay diferencias, como que no hay sello, como que es todo igual? Nomás uno ve un edificio, el mismo. No varía mucho. ¿Va en las luquitas? Sí, pero también va, yo creo, netamente en la calidad profesional en algunos casos, porque el otro día hablaba con un nuevo alumno y me decían la arquitectura de ahora es magnífica. O sea, hoy en día hay excelente arquitectura, excelentes proyectos con propuestas innovadoras, vanguardistas, radicales, que aplican conceptos actuales justamente, bioclimáticos, etcétera. Tal vez no se ha masificado y no han trabajado buenos arquitectos en los proyectos que deberían trabajar esos buenos arquitectos. Y estamos acostumbrados a ver simplemente obras que son insípidas u obras que no van a tener una trascendencia tan grande a través del tiempo. Claro. A propósito de obras, lo que viene a continuación, teatro. Sí, justamente. Y seguimos hablando de Nivaldo Álamos, este arquitecto de los años 30, ya que al lado del edificio Higgins, al ladito justamente, nos encontramos con, calle Caupolicán se llama esa, nos encontramos con la Casa de la Cultura, antiguamente Teatro Municipal de Los Ángeles. Otra obra influenciada por el Art Deco, un edificio fantástico donde vemos toda esa geometrización, si se dan cuenta, esos elementos como con altura y que también sobresalen. Ya no es un edificio recargado en torno al diseño, pero sí tiene muchas cosas propias de este momento histórico de la arquitectura. Luis, y ¿sí? Esas partes de arriba, como, perdón la palabra, pero como canaleta, ¿cumplen esa función para que no le caiga agua, por ejemplo, a las ventanas? ¿O es un caché o algo bonito? ¿Cuál dices tú? Esa que está ahí arriba, ahí antes, arribita de la ventana. Ya. Como unas cositas que sobresalen. Sí. Ya, no, esos son elementos ornamentales, que son una especie de gárgolas abstractas, son formas bien como unos, a ver, ¿cómo decirlo? Como unos cubitos que van saliendo de la fachada, que cumplen la función decorativa. Y justo al medio está como una especie de triángulo, ¿cierto? Me da la impresión que a eso te referías, Lucho. Sí, abajito el triángulo. ¿Cierto? Que va justo al medio sobre estas tres ventanas que se ven ahí, arriba va... Como una viga. Da la impresión que fuera, claro, como una canaleta justamente, es una viga. Parece. Claro, son elementos sobresalientes, son totalmente, son elementos ornamentales. Para que separen las palomas. Claro, para que separen las gárgolas. Claro. Sí, de hecho, las palomas son un gran problema en la arquitectura, más aún con edificios históricos como este. Sí. El edificio, y de hecho arriba, si se dan cuenta, sale una T y una M en relieve, Teatro Municipal. Este edificio es de 1934, es una obra realmente increíble que está en pleno centro de Los Ángeles, porque no nos quedan muchos edificios Art Deco aquí en Concepción, por ejemplo. El edificio Esquerrer, el pabellón de anatomía, podrían ser algunos, pero que nos quede así a nivel tan grande y un teatro como
como este que estamos viendo en Los Ángeles, es una buena forma de poder entender y aprender sobre este movimiento arquitectónico, en general artístico, porque el Art Deco involucró diseño automotriz, muchas cosas a nivel mundial. ¿Y ahora qué estamos viendo, Luis? Este es el Club de la Unión, ¿verdad? El Club de la Unión, justamente. También es otra obra de Nivaldo Álamos, para que vean también el caballero cómo trabajó esta idea de la arquitectura Art Deco. También está frente a la Plaza de Armas. Es un edificio realmente interesante porque hay un friso en la fachada, que es el que está destacado en la fotografía, que alude como a temas de trabajo y cosas de ese tipo. Y además, si se dan cuenta, el edificio no tiene tanto decorado, pero sí en la parte superior, que es como una corona que tiene, existe este elemento que sube y baja también, como bien, bien escalonado. Bien escalonado. Oye, Luis, hay un tema igual con Los Ángeles, que todavía no han destruido mucho, a diferencia en Concepción, donde se han levantado muchos edificios. En Los Ángeles todavía tiene pocos edificios, tiene poca altura. Todavía están a tiempo de regularizar esa situación antes de que pase lo que pasó acá, yo creo, ¿no? Mira, Los Ángeles está pasando por procesos bien interesantes, tanto buenos como malos. O sea, partamos de la base que es una ciudad intermedia, o sea, es una ciudad que está en vías de está en un crecimiento constante. Han ocurrido hechos que se discuten bastante. Me acuerdo que una vez tuve una reunión con arquitectos, estaba don Osvaldo Cáceres presente, de hecho, en Los Ángeles por la construcción del mall. Que el mall de Los Ángeles es realmente una cosa impresionante. O sea, es un edificio realmente prepotente, pasa por sobre una calle. Es realmente una aberración arquitectónica el mall de Los Ángeles. Pero claro, como bien dices tú, aún queda mucho patrimonio arquitectónico que también está desapareciendo porque no está protegido. Hay que protegerlo, Luis, porque hay que protegerlo, ese tipo de cosas, como lo que veíamos antes, ¿cierto? En la otra construcción del Club de la Unión, ese pedacito en el que había tallado, ¿cierto? En el concreto, estas imágenes que hacían alusión al trabajo, son joyas, son verdaderas joyas que... Yo insisto con el turismo del patrimonio arquitectónico. El turismo arquitectónico es súper potente. Súper potente. Y el edificio Higgins estuvo a punto de desaparecer si fue la presión social. La gente, los defensores del patrimonio en Los Ángeles, que les mando muchos saludos, estuvieron al pie del cañón defendiendo esa esquina, porque estuvo a punto de desaparecer la ex municipalidad justamente, y se conservó la fachada. Y para qué decir el turismo que hay en torno a lo que estábamos viendo recién, que son las iglesias, parroquias, catedrales en las ciudades, son también construcciones que están cargadas de historia, más allá del significado que pueda tener en términos religiosos, ¿verdad? Son ahí testimonios vivientes, testimonios que están ahí de una época, como es el caso de esta parroquia. Perpetuo Socorro, justamente, sí, una iglesia bien importante que es de las más antiguas, o sea, estamos hablando de 1890, que fue remodelada posteriormente por la arquitecta María Cristina Suazo, la misma que les mencioné antes, directora de obras de Los Ángeles, y que también se salvó porque se iba a demoler, pero al final la iglesia, digamos, no se demolió, ni con el terremoto del 60, nada, sino que siguió estando presente, y hoy en día es un lugar bien interesante que nos permite entender las antiguas iglesias, justamente esa configuración que tenía anteriormente, dentro de, más aún en una ciudad como Los Ángeles. Perfecto, bueno, ahí estamos viendo la imagen, ¿cierto?, del interior de esta parroquia. Ha sido un hermoso recorrido por la historia arquitectónica de Los Ángeles. Le mandamos un gran saludo a todas las personas que nos ven de allá y los invitamos a que ahora recorran la ciudad, ¿cierto?, viéndolo con este nuevo prisma que nos ha entregado Luis de Armendáriz. Muchas gracias, Luis. No va a usted, y si queda mucho por hablar de Los Ángeles, la capilla, por ejemplo, el hospital, que también es un monumento histórico, pero bueno, van a haber varias oportunidades para hablar de otras ciudades también de la región. Eso estuvo muy bonito. Muchos saludos a Los Ángeles y a ustedes también, chiquillos, que tengan buena semana. Igualmente, chao.